Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos los que estáis presentes hoy aquí en este webinar de comunicación, de las habilidades de comunicación que debe tener todo director de proyectos. Bueno, cuando hablamos de habilidades de comunicación, pues hablamos también de las habilidades propias que tiene que tener un director, directora de proyectos. Bueno, pues bienvenidos, como digo, y espero disfrutéis de este tiempo que vamos a estar juntos. Seguramente que haya alumnos míos los que están cursando ahora mismo el máster de dirección de proyectos y sentíos libres para hacerme cualquier pregunta, aunque ya me la hacéis por el foro. Bueno, pues nada, comenzamos. Bueno, esta soy yo, que realmente pues simplemente traeros un poco de bio sobre mí. Yo inicialmente pues estudié arquitectura, pero bueno, ya me dirigí directamente hacia, siempre he trabajado por y para proyectos, es mi pasión como project manager. Y bueno, como veis, bueno, pues me muevo mucho en gestión del cambio desde un punto de vista del cambio de mentalidad en las organizaciones del trabajo por operaciones hacia proyectos. Si queremos innovar, pues tenemos que hacer proyectos y bueno, eso requiere un cambio en el trabajo de las personas, ¿no? Y ahí es donde está muy mucho lo que es la figura del director de proyectos. Este es un pequeño índice porque, fijaos qué pequeñito es el índice, pero de verdad que hay mucho contenido dentro. Bueno, vamos a ver en primer lugar, como no puede ser de otra forma, quién es el director, directora de proyectos y cuáles son las habilidades. Claro, el título habilidades de comunicación que tiene que tener el director de proyectos es que el director de proyectos al final tiene que comunicar y él comunica, con lo cual tiene que tener habilidades. Pero más allá de las habilidades de comunicación, tiene que tener otro tipo de habilidades de las que voy a hablar también un poquito. Y finalizaremos pues con unas conclusiones. ¿Preparados? Bueno, pues yo no puedo empezar a hablar de habilidades sin empezar a hablar de lo que es de quién es el director de proyectos y qué hace en un proyecto. Partiendo de la base de que un proyecto es un esfuerzo temporal para conseguir un resultado único que proporcione beneficios a una organización, pues el director de proyectos, como no puede ser de otra forma, es esa persona nombrada por la organización para liderar al equipo y es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Es responsable de la dirección del proyecto, es decir, dirigir el proyecto para conseguir los objetivos a través del resultado que se espera del proyecto. El director de proyectos no tiene por qué ser un experto técnico, porque para eso hay personas muy técnicas que se dedican a hacer partes del proyecto, pero sí tiene que ser un experto ejecutivo. Y cuando hablamos de un experto ejecutivo, hablamos de que el director de proyectos tiene que tener una visión general del proyecto porque tiene que gestionar, es management. Desde el punto de vista de proyectos, pues es el responsable de, junto con el equipo de proyecto, redactar el Project Management Plan y de implantar ese sistema integrado de cambios y de control en la vida del proyecto, en el ciclo de vida del proyecto donde se realiza. Un proyecto está cargado de cambios, lo cual es muy importante tener un proceso, pero eso ya lo contamos otro día. Como veis, responsable de liderar al equipo de proyecto y de resolver sus conflictos y de conseguir su rendimiento óptimo. Eso significa que el director de proyectos gestiona y está con las personas del proyecto. Es responsable de asegurar la calidad y evaluar el rendimiento del proyecto en base precisamente a esas métricas, a través de las comunicaciones, emitiendo comunicaciones y manejando a los stakeholders. Stakeholders desde el punto de vista de equipo, personas, proveedores, toda persona que afecta directa o indirectamente en un proyecto. Ya hablaremos un poquito más adelante de ello. Pues fijaos, como veis, cuántas cosas. Yo me quedo solamente con una, y es que es responsable de llevar a un equipo de proyecto a conseguir los objetivos del proyecto a través de sus resultados.
Entramos en lo que es la misión y visión de lo que es el proyecto. Ya centrándome en el proyecto, suena misión, visión, valores, organización. Bueno, pues un proyecto podemos considerar que es también una organización temporal, luego donde ocurren muchas cosas, donde están involucradas muchísimas personas o pocas personas, depende del proyecto, pero el director de proyecto es el que tiene que transmitir esa visión de los objetivos y para conseguir esos resultados. El director es el líder y visionario de los resultados del proyecto, de los objetivos del proyecto, y ahí es donde debe conducir, digamos, a el equipo, al trabajo para conseguir el resultado. Por tanto, tiene que educar al equipo acerca de ese valor que tiene el proyecto para la organización por el cual se pone en marcha. Tiene que promover el trabajo en equipo. No hay mejor cosa que tener dentro de un proyecto un equipo comprometido, un equipo que colabore. Bien, pues esa es la misión también del director de proyecto. Visión con respecto a resultados, misión, promover el trabajo, asistirle con las herramientas y técnicas para gestionar el proyecto y que estén adaptadas, eliminar los obstáculos, esos impedimentos que todo proyecto tiene y expresar con claridad cuál es la misión del proyecto dentro de lo que es el objetivo y valor para la organización. Fijaos, aquí os pongo una frase debajo que digo, la promoción de la misión y el valor del proyecto inspiran al equipo, como no puede ser de otra forma. Cuando nosotros estamos comprometidos con algo, inspiramos. Luego el director de proyecto comprometido inspira. Y es la labor y objetivo que tiene con esa misión y visión del equipo hacia el proyecto y hacia los stakeholders. Ese sentimiento de pertenencia, trabajo para este proyecto es lo importante de ello. Bueno, entrando ya un poco en lo que son las habilidades del director de proyecto, fijaos, partiendo de que este directora de proyectos debe garantizar que se cumplen los objetivos del proyecto, pues en primer lugar, como no puede ser de otra forma, para poner un proyecto en marcha hay que entender el contexto y cuáles son los factores de influencia que le lleva al proyecto y de acorde al beneficio y el resultado que le va a proporcionar. Después entramos en las habilidades propias, ¿no? Que son claves para el éxito del proyecto. Hablábamos antes de un equipo comprometido, un equipo motivado, un equipo que en esa promoción y ese sentimiento de pertenencia, bien, pues eso se consigue a través de las habilidades, que no pueden ser de otra forma desde un punto de vista general, y ahora entraremos un poco más a hablar de lo que es la comunicación y que es la gestión de equipos, forma parte directa de una habilidad, de las habilidades del director de proyectos. Empezamos por entender el contexto en el que se mueve el proyecto y no es otro que el contexto interno y externo en el que se mueven los proyectos. Hoy estamos, digamos, viviendo en una incertidumbre, volatilidad y cambios muy extremos, lo cual a la hora de poner un proyecto en marcha tenemos que entender dónde se está moviendo el proyecto y dónde se mueve el proyecto, precisamente para proporcionar ese beneficio a través del resultado, ¿no? del proyecto. Bueno, pues aquí está el contexto interno desde un punto de vista, y hablo desde un punto de vista de organización, de empresa, está el contexto interno y el contexto externo, ¿no? El contexto externo, pues se trata, pues como veis aquí, pues el entorno, en qué entorno me muevo desde el punto de vista competitivo a la hora de poner en marcha un proyecto, en esta relación que tengo con los clientes o proveedores, en qué aspectos culturales se mueve la sociedad, como los aspectos medioambientales, socioeconómicos que ahora vivimos, socioculturales que vivimos, de la tecnología, cuál es la situación política, económica, etcétera, todo lo que regula, digamos, al proyecto desde un punto de vista legal, con esas normativas. Bien, pues todo esto tenemos que entender desde el punto de vista del director de proyectos, directora de proyectos, tenemos que entender cuál es el contexto en el que se mueve el proyecto externo. Y luego, desde el punto de vista interno, pues hay dos factores y aquí digamos que están en el centro, como la estructura y cultura de la organización. Es muy importante porque nosotros a la hora de poner en marcha un proyecto, dependiendo de la cultura, estructura,
pues le tenemos que dar, y tipo de proyecto, tenemos que dar un enfoque u otro al proyecto a la hora de gestionarlo. Hablamos de enfoques a lo mejor tradicionales en un tipo de proyectos con un alcance claro, o bien si nadamos en la incertidumbre y no tenemos aspectos, un enfoque claro, o tampoco tenemos claro un alcance, bueno, que ya nos movemos, digamos, en la incertidumbre a la hora de llegar a un resultado, pues trabajamos más, digamos, un proyecto desde un punto de vista ágil o, bueno, pues, y ya entremezclando los dos, híbridos. Bueno, esto, la cultura de la organización dice mucho. O sea, si nosotros nos metemos en una startup donde estamos desarrollando proyectos de tecnología, proyectos de innovación, donde el cambio es constante, pues hacer un proyecto desde un punto de vista tradicional o waterfall, pues bueno, suena un poco, digamos, que está fuera de lugar, ¿no? La competencia y la formación, digamos, para los puestos de trabajo, o sea, qué competencias y formación tienen las personas que van a formar parte de mis equipos, cuál es esa misión, visión y política desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la empresa, porque ya hemos visto que es la misión y visión desde el punto de vista de proyectos, ¿de acuerdo? Y cuál es esa política salarial que al final nos mueve un poco a todos y de promoción, ¿no? Cuando normalmente, en algunas ocasiones, un proyecto forma parte de una plataforma o una lanzadera para promocionar, digamos, a otros puestos. Bien, pues desde el punto de vista del contexto general y de organización, pues el director de proyectos tiene que entender que hay factores externos y factores internos que debe controlar, que debe conocer. Dentro ya desde el punto de vista interno, del contexto interno, hay factores de influencia que influencian y mucho al proyecto y esto los tiene que tener muy en cuenta el director de proyectos, los factores que llaman factores ambientales de la empresa desde el argot de proyecto, que son los FAES, que es lo que no está escrita, son las condiciones y situación del mercado que hemos visto en los externos también, la cultura de la organización que hemos visto interna anteriormente y cuál es la infraestructura de la organización, cómo está de preparada y dónde va a trabajar el equipo. Estos al final son factores ambientales que llamamos, lo que no está escrito, pero que nos influencia y mucho el proyecto. No están bajo el control del proyecto, pero sí nos afectan. Y el director, directora de proyectos sí que tiene que tener muy claro en qué, dónde me muevo, cuáles son estos factores de influencia. Y luego están los activos de los procesos de la organización, que son los que llamamos APOS desde el argot de proyectos, y es por lo que yo no empiezo un proyecto de cero, sino que es lo que me ayuda a mí para gestionar un proyecto desde el punto de vista de una dirección de proyectos. Pues cuáles son las políticas y procedimientos para realizar los trabajos desde el punto de vista de la organización, qué base de datos cuento con información histórica de proyectos anteriores o bien esa base de datos de proveedores que a mí me pueden ayudar a la hora de contratar y cuáles son las bases de conocimiento que tengo precisamente de lecciones aprendidas de otros proyectos que me pueden ayudar a mejorar o a poner en marcha. Normalmente una empresa tiene los proyectos que hace, normalmente son muy similares, tienen, digamos, un core principal, aunque luego cada uno tenga un resultado distinto, pero sí es verdad que tiene un core. Luego, un registro de lecciones aprendidas, información, nos ayudan y mucho para mejorar cada vez más un proyecto. Pensad que un proyecto es, digamos, un agente casi de cambio, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ponemos en marcha un proyecto, estamos cambiando algo, estamos mejorando algo, estamos, digamos, dando una solución a un problema, a una necesidad o una oportunidad dentro de la organización, ¿de acuerdo? Pues eso, los activos de los procesos de la organización es lo que está escrito, esas plantillas que a mí me sirven, esas políticas, esos procedimientos que a mí me ayudan a gestionar un proyecto. Entramos en las habilidades, ¿no? Ya dejando un poco de lado y teniéndolo siempre en la mente, ese contexto, esas influencias que yo tengo del proyecto, entramos en lo que es las habilidades del director de proyectos. Y bueno, pues las habilidades ya como persona para director, directora de proyectos, es crítico en el éxito de un proyecto. Un director de proyectos, directora de proyectos, gestiona personas para conseguir un resultado.
lo cual tiene que tener unas habilidades blandas y unas habilidades duras, ¿no? Realmente el directora de proyectos tiene que hacer un equilibrio entre esas hard soft skills precisamente para gestionar un proyecto. Y dentro de las blandas, pues veis, como veis, y estas no suenan ni mucho menos nuevas, comunicar, negociar, liderar, solucionar problemas, resolver conflictos, gestión de equipos, pero es que esto no solamente ocurre en proyectos, solamente tenéis que asomaros un poco a las redes sociales profesionales, a cualquier red social o a cualquier oferta de trabajo a la cual es en la que nos podamos estar fijando, y se pueden tener conocimientos, hards, técnicos, sobre cuestiones técnicas específicas sobre un sector, pero las habilidades blandas, es decir, la gestión de equipos, interrelacionarse con personas, solucionar problemas, ser proactivo, muchas de esas habilidades ya están totalmente implícitas en las organizaciones de cara a contratar a una persona, y el director de proyectos gestionando personas pues no puede ser de otra forma. ¿Os acordáis cuando vimos que tenía un director de proyecto, tiene que tener un conocimiento, no tiene por qué ser un experto técnico, pero sí un experto ejecutivo management? Bien, pues gestión. Y eso son mucho habilidades blandas, gestionar personas, saber cómo tengo que dirigir un equipo, saber cómo soluciono problemas, saber cómo se resuelven conflictos. Y luego están las duras, que estas ya están muy alineadas al know-how, digamos, del sector y desde el punto de vista de proyectos como tal, pues un director de proyectos tiene que saber planificar, tiene que saber qué ciclo o enfoque de desarrollo de proyecto le va mejor al proyecto, tiene que saber contratar esa base de contratos, tiene que saber presupuestar y gestionar un presupuesto de un proyecto, tiene que saber medir el rendimiento de desempeño de un equipo y el rendimiento de un proyecto a través de esas herramientas como el valor ganado que puede ser, tiene que supervisar la calidad para que se puedan aceptar los entregables, para que se puedan validar los entregables y aceptarlos, tiene que saber analizar los riesgos para ser proactivo con respecto a esas incertidumbres que pasa en los proyectos y que son inherentes y propias de un proyecto, y tiene que saber gestionar las cuestiones técnicas. Esto va ya dependiendo de qué tipología de proyecto haya, ¿no? Esté dirigiendo, por ejemplo, un proyecto de construcción. Bueno, pues el director de proyecto tiene que saber de construcción, como no puede ser de otra forma, ¿no? Fijaos, desde el punto de vista de la comunicación y de las habilidades de un directora de proyectos, un project manager emplea el 90% de su tiempo comunicando, gestiona personas. Una mala comunicación en un proyecto, porque es transversal a todo el proyecto, es una de las razones más importantes por lo que los proyectos y organizaciones tienen problemas. La comunicación, fijaos que es una habilidad blanda, es comunicar, es decir, luego, pero la comunicación, al ser transversal, es un factor crítico del proyecto, y como habilidad del proyecto es también clave. Ojo, comunicación no verbal, el lenguaje corporal, que luego vamos a ver un poquito más adelante. Se estima que el 55% de la comunicación no es verbal. Vosotros me estáis viendo ahora mismo aquí y yo estoy comunicando verbalmente a la vez que os estoy hablando. Bien, pues eso ahora mismo en proyectos, y sobre todo en los proyectos globales que cada uno de vosotros estáis liderando, gestionando, en los que sois equipo, directores de proyecto, etcétera, o mismamente yo también trabajando en mis proyectos, la comunicación no verbal dice muchísimo más que la comunicación escrita. Luego es muy importante tenerla en cuenta, el lenguaje corporal. Habilidades clave, y ya voy dando tips. La rapidez en la toma de decisiones, todo pasa muy rápido,
conflictos, equipo, gestionar al equipo, negociación entre todas las vicisitudes que pasan por el proyecto a través de proveedores, el cliente, stakeholders, y la eficiencia son habilidades claves en un directora de proyectos. Hablemos de comunicación. ¿Cuál es el principio de la comunicación? Como veis aquí, el principio de la comunicación es llegar a entenderse. Qué fácil, ¿no? Llegar a entenderse. ¿Y qué es comunicar? Fijaos, comunicar es colocar el sentimiento con la voz y con el cuerpo, es poner en común ideas, sentimientos, emociones y pensamientos, es decirle algo a alguien y decirlo bien, y es que el otro entienda lo que se le quiere decir. Es decir, que la comunicación en doble dirección se entienda en ese feedback. Es conectar con la otra persona o con las otras personas, es influir y es mucho más que contar, pues estamos hablando, estamos colocando el sentimiento con la voz, con el cuerpo, el sentimiento en las palabras, directamente las palabras solamente, esas expresiones, ¿no? En comunicación, ¿cuáles son las preguntas clave? Pues las preguntas clave en comunicación desde un punto de vista general y específico de proyecto es ¿a quién quiero influir? ¿Cómo quiero que me perciban en la comunicación? ¿Para qué comunico? ¿Y cómo defino el éxito en la comunicación de un proyecto en este caso? ¿A quién quiero influir? Desde el punto de vista de proyectos, fijaos, ¿quién son mis stakeholders? Fijaos, en la imagen que tenéis a vuestra derecha del PMBOK versión 7 está el director de proyectos, como podéis ver, equipo de proyecto, directores de programa, portfolio proyecto, gerentes, patrocinadores, organismos, comités, interesados, proveedores, todos. ¿A quién queremos? Pues depende de quién esté en mi proyecto y quién no. Pues a esos stakeholders que forman parte de mi proyecto, que están involucrados y que afectan directa o indirectamente a mis proyectos y que yo tengo que tener muy presente, ¿de acuerdo? En un proyecto, cuanto antes identifique a mis stakeholders, mejor. ¿Por qué? Porque son ellos los que me definen mis requisitos, porque son ellos los que entran al proyecto y soy yo como directora de proyectos o gestor de equipos, gestor de proyectos o líder de proyectos, el que me tengo que comunicar con estos stakeholders. Hablo desde un punto de vista general, equipo, personas, empresas, comunidades, patrocinadores, organismos, clientes, usuarios finales, etc. A todas estas personas u organizaciones es a quien yo tengo que influir y a quien yo tengo que comunicar y a quien yo tengo que gestionar en un proyecto. Cada stakeholder tiene un rol, tiene un grado de influencia, tiene información relevante, tiene expectativas, forman parte de un departamento, tienen distintos niveles de conocimiento, tienen distintos intereses y todo esto tengo que tenerlo presente porque porque al final, para identificarlos está bien, pero también tengo que analizarlos para saber cómo los voy a involucrar en un proyecto. Y una de las habilidades de un director de proyectos es saber cómo involucrar a los stakeholders en mi proyecto. Y hablo de stakeholders desde un punto de vista general, incluyendo también al equipo de proyecto, aunque yo lo gestione desde otro punto de vista. La habilidad de involucrarles en mi proyecto. Muchos de vosotros ya estáis muy familiarizados con proyectos y sabéis de la importancia que tienen los stakeholders o interesados en un proyecto. ¿Cómo queremos que nos perciban? Con claridad en nuestros mensajes, concisos y cortos, sencillos, efectivos, en tiempo y forma. Bueno, claro, es que la comunicación al final, fijaos, cuando escribimos esos emails que son largos, con grandes personas, con muchísimas personas dentro de un email, que algunas se preguntan y dicen, ¿y qué hago yo en copia en este email? ¿O por qué me han puesto en este email?
grandes parrafadas, eso significa tiempo, es decir, cuanto más concisos seamos en nuestros mensajes, y hablo del email porque al final casi es como digamos, nuestra incapacidad para gestionar algunas veces cuando nos encontramos con esas parrafadas que además no puntualizan para que podamos hacer, ¿cómo leemos la mayoría? La mayoría leemos en diagonal. Bien, pues si tiene que ser largo, facilítame que el que yo te tenga que contestar sea fácil para mí. Y esto es de doble dirección, ¿vale? En comunicación siempre menos es más, precisamente corto y conciso, con un objetivo claro, adaptándose al interlocutor, fundamental, fundamental, y en tiempo y forma. Una de las reglas de comunicación en un proyecto es precisamente que la comunicación llegue en tiempo y forma del proyecto. Es decir, si hay un cambio y hay que hacerlo, pues en tiempo y forma yo tengo que comunicar que ese cambio sea realizado, no a los 4 o a los 5 o a los 6 días, en tiempo y forma, para que se hagan las modificaciones pertinentes. Bien, pues eso significa, ¿no? Al final. Y el director de proyectos tiene que tener estabilidad. Saber qué decir y cómo decirlo. Ahí lo dejo. Fijaos, aquí os muestro, digamos, un report, el Chaos Report, que es un report sobre lo que, digamos, sobre lo que falla y qué problemas tienen en proyectos normalmente. Es un informe que sale cada 2 años normalmente. Y fijaos, aquí en los factores de éxito en la ejecución de un proyecto, fijaos, el consolidado de la comunicación es el mayor factor de éxito, lo cual eso significa que el director de proyectos se ha, digamos, encargado de identificar y de personalizar la comunicación en un proyecto. Esa es la clave, ¿no? Que sea transversal, que se adapte, que llegue en tiempo y forma, que sea conciso y corto. Es decir, la comunicación en la ejecución de un proyecto es fundamental. Y fijaos, cuando eso funciona, es uno de los factores de éxito en un proyecto, porque todo fluye. En un proyecto, la comunicación puede influir, como hemos visto en el anterior report, en la anterior tabla que os he mostrado, influye para bien o para mal. Por tanto, influencia en otras áreas de gestión, la comunicación. La comunicación proporciona un nexo entre las personas para esa información o ideas que se tienen que intercambiar y que son fundamentales en proyectos. Y todos los participantes del proyecto deben estar preparados para enviar o recibir información, al menos los que tengan ese rol y responsabilidad para comunicar en proyecto. Habrá personas que a lo mejor no tengan ese rol, pero otras sí. Bien, pues identifícalas. Y en el lenguaje correcto del proyecto. Otra cosa más, sabéis perfectamente que cada proyecto es un mundo y cada proyecto tiene, digamos, sus palabrejas que en algunos casos, y dependiendo de un departamento u otro, se pueden entender o no. Es muy importante saber perfectamente a través de un glosario de términos a qué llamo yo qué, ¿no? Porque a lo mejor en otro departamento esta misma cosa pues no significa lo mismo. Luego en un proyecto, un glosario de términos, precisamente en el lenguaje del proyecto, tiene que quedar también claro. ¿Quién necesita la información? ¿Cuándo? ¿Cómo le llegará y por quién? Esta es la base de un plan de comunicación del proyecto y es la base para la cual un director de proyectos tiene que poner en marcha la comunicación, por tanto esa habilidad, ¿no? Para gestionar el proyecto desde el punto de vista de la comunicación, comunicar en tiempo y forma a los que tenga que comunicar. Reduce la cantidad de conflicto, aumenta la eficiencia del proyecto y genera una gran cantidad de información que aporta valor en su justa cantidad. Por tanto, proporcionar una comunicación precisa y concisa, adaptándose al interlocutor y a quién específicamente. Involucrar a los grupos,
tener claros los canales de comunicación, fundamental también, o sea, no todo vale, sino adaptemos la comunicación a la organización, al proyecto, a las personas. Si yo pongo en marcha una herramienta colaborativa, pues me tengo que asegurar de que esa herramienta colaborativa lo conocen los miembros del equipo, y si no la conocen, les formo. Hay miles de vídeos que nos pueden ayudar precisamente a arrancar con esa herramienta colaborativa a lo mejor que yo puedo trabajar. Bien, asegurémonos de ello, ¿no? Aclarar dudas y prevenir riesgos, generar confianza y motivar a todos los interesados a través de esa involucración, de ese involucramiento, a través de la comunicación. Otra habilidad, la observación, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La comunicación no es solo verbal. La comunicación paralingüística a veces comunica muchísimo más que las palabras. En un proyecto, sobre todo un proyecto global, aseguraos, por favor, de que al final esa comunicación, el que yo os vea y el que me vea, el que yo os vea y me veáis vosotros a mí, es fundamental, porque ahí es donde se ve, digamos, cómo están las personas, ahí es donde se ve cómo se comunican las personas, y la comunicación paralingüística dice mucho. Lo que decía antes, más del 55% de nuestra comunicación no es verbal, tampoco es escrita, es paralingüística. Bueno, entrando y siguiendo con las habilidades de director y directoras de proyectos, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia del director de proyectos en la comunicación en un proyecto? Alinear a todas las partes implicadas, saber cómo tengo que comunicar alineando a esas partes implicadas, asegurar que los cambios, que comunico los cambios que se producen, reducir la incertidumbre de los afectados al proyecto a través de esa comunicación que yo tengo que hacer. La comunicación es un valor, la comunicación es información. Minimizo con ello la resistencia al cambio, precisamente comunicando. Gestiono las expectativas del proyecto, precisamente comunicando. Capitalizo los éxitos, precisamente comunicando. Y enfoco la comunicación al desarrollo y la implementación del proyecto, a todas las personas involucradas, precisamente comunicando. Es un arma fundamental. ¿Qué produce una estrategia incorrecta o pobre en la comunicación? Pues demoras en la entrega de información y, por tanto, desvíos ya de entrada en un proyecto. Comunicación a una audiencia equivocada. Si yo no he consensuado la comunicación con mis stakeholders y esto va y comunico a una audiencia que no tiene por qué tener este tipo de comunicación, yo ya estoy fallando. Insuficiente detalle para los interesados claves. Yo consensúo la comunicación. Luego es importante saber qué les va a llegar a un director o al patrocinador. ¿Qué le va a llegar? Un informe de la foto, un informe de la previsión, un informe de qué. ¿De qué voy a comunicar y hasta cuándo? Porque ahí los stakeholders entran y salen del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida. Luego, ¿cuándo está este stakeholder? ¿Cuándo va a salir? Y en ese momento en el que el stakeholder tiene que estar más involucrado, quizá porque estoy ejecutando su requisito, es cuando más le tengo que estar comunicando. Una vez que yo he ejecutado su requisito, que además lo ha podido, si es que tenía que hacerlo, aceptar, validar y por tanto aceptar, a lo mejor ese stakeholder ya no tiene ningún poder ni influencia en mi proyecto, luego ¿para qué le voy a comunicar más? ¿No? Mala comprensión del mensaje transmitido cuando no estoy siendo clara y concisa en el mensaje, produce confusión, por supuesto, y por tanto un cierre de proyecto. Pensad que una mala comunicación en un proyecto puede cerrar el proyecto precisamente por eso, por esas demoras, por esa audiencia equivocada, puede suponer un efecto dominó espectacular. Por tanto, recopilar y distribuir la información, determinar las necesidades de comunicación a los stakeholders, qué necesidad tienen. Tened en cuenta siempre que los miembros del equipo requieren más detalles y con mayor frecuencia. La comunicación hacia el equipo funciona de una forma y la comunicación hacia mis stakeholders funciona de otra. Hay que tener muy claro qué
qué clase de comunicación, ¿de acuerdo? La alta gerencia a lo mejor solamente requiere de un resumen y ya está, pues eso, no. Determinar las tecnologías de la comunicación, es decir, adaptadas a la organización, a los equipos, al proyecto, a la cultura, adaptada. Un proyecto tiene que estar adaptado a la organización, adaptado al proyecto y la comunicación igualmente. Si yo tengo un proyecto pequeño, evidentemente no puedo hacer un plan de comunicación a lo bestia, es absurdo, ¿no? O sea, a lo mejor la comunicación con 4 cosas es suficiente, pero esas 4 cosas bien. Y asegurar que el plan de comunicaciones incluya todos los elementos clave. Cuando hablamos de elementos claves, lo que hablaba antes, esos supuestos y restricciones desde el punto de vista de la comunicación, ese glosario de términos, esa distribución de la información, esa jerarquía y escalabilidad quizá de la comunicación, y pensar también que hay un emisor y un receptor. Este es el modelo de comunicación. Codifico el emisor, codifica, lanza el mensaje a través del canal y el receptor, quien llega al mensaje, tiene que decodificarlo. Cuando se trata de algo importante, por favor, el feedback es muy importante para saber que se ha entendido esta información. El feedback, esa dirección, esa comunicación de doble dirección es fundamental. Entre el emisor-receptor y el receptor-emisor se produce un ruido. Ese ruido es precisamente porque no está adaptado el mensaje al interlocutor, porque esté cargado a lo mejor de tecnicismo cuando esa persona no controla exactamente todo eso. En fin, adaptado, concreto, conciso. Pensad siempre en comunicación, que menos es más. Por tanto, ¿quién necesita la comunicación? ¿Cuándo? ¿Cómo le llegará? ¿Y por quién? Esa matriz de comunicación es fundamental. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por quién le va a llegar? ¿Qué pensáis? ¿Verdad? Comunicar es un arte, pero no todos lo ven así. ¿Qué pensáis de esta imagen? Cada uno de vosotros seguramente que os vais a fijar en una parte de la imagen. Ahí está la diversidad de la comunicación. Cuando pensemos en comunicar, pensad qué es lo que queremos que vean, qué es lo que queremos que entiendan. Bueno, y entramos desde el punto, y está totalmente implícito lo que es la habilidad del director de proyectos, la comunicación junto a la gestión de los equipos. Un directora de proyecto gestiona personas, gestiona equipos, y no todos los miembros están. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tengan ese sentimiento de pertenencia, que estén todos motivados, que estén todos comprometidos, que estén todos inspirados, pero no siempre ocurre. Cada uno pues tenemos nuestras cosas, nuestros conocimientos, cada uno respiramos de una forma, no todos nos levantamos perfectamente bien todos los días. Bueno, pues el director de proyectos precisamente debería tener una ética personal sólida, una integridad y confiabilidad hacia los miembros del equipo, precisamente para eso, ¿no? Para tener esa proactividad de saber qué pasa y esa empatía, ¿no? Esas habilidades interpersonales, un buen comunicador, un buen colaborador, un buen motivador y esas habilidades conceptuales o analíticas que hemos visto antes desde el punto de vista de las hard soft. La gestión de equipos es lo más difícil para un directora de proyectos y no solamente para eso, para todos, ¿no? El lado humano de las personas es lo más fastidiado precisamente por eso, porque cada uno de nosotros somos un mundo. Bueno, pues desde el punto de vista de las habilidades de un directora de proyecto con respecto a la gestión de equipo, tenemos que tener muy en cuenta esa conciencia de la diversidad y competencias culturales. Hoy por hoy, trabajar en proyectos globales es el día a día, ¿no? Luego, tener en cuenta la diversidad de personas, la diversidad de culturas, de experiencias, de edad, de roles, es fundamental, ¿no? Para poder gestionar equipos de proyecto y llevar a esos equipos precisamente a
a ese estatus, ¿no?, de alto rendimiento. Y para eso tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? O sea, todos estos puntos. ¿Cuánto de diverso es el equipo con el que estoy llevando a un proyecto a éxito y qué competencias culturales tienen los equipos? La conciencia sobre cuáles son los objetivos individuales y los objetivos de equipo. Ya he dicho antes que algunas personas, cuando entran en un proyecto, normalmente, al ser un esfuerzo temporal con un resultado, es decir, termina el proyecto, tienen objetivos individuales y tienen objetivos de equipo, y a lo mejor este trabajo para ellos puede ser una plataforma y una promoción, ¿no? Las ubicaciones, los estilos de trabajo requieren, cuando estamos en un entorno global, de mucha comunicación y apertura para generar confianza. Luego, la comunicación y la gestión de equipos no es una por un lado y otra por otro, está totalmente integrada y está totalmente solapada, precisamente para generar esa confianza. Otra habilidad que tiene que tener el director, directora de proyecto con respecto a la gestión de equipos, habilidades de liderazgo sólidas, adaptar el estilo de liderazgo a la situación. Los proyectos, al final, el estilo de liderazgo de un director, directora de proyectos, al final varía con respecto al proyecto. Liderazgo no es igual que dirección. Estamos hablando de liderazgo cuando guío al equipo mediante el uso de debate e intercambio contra el dirijo al equipo mediante un conjunto de comportamientos prescritos. Esto significa que quizá al principio de un proyecto, quizá el liderazgo de un director de proyectos tiene que ser un poco más directivo, que no autocrático, ¿vale? Directivo, y pasar al final según va desarrollándose el equipo a lo largo del ciclo de vida o del proyecto, bueno, pues este liderazgo va cambiando, se va haciendo mucho más facilitador, mucho más consensuador, mucho más consultor. Bien, pues saber adaptar, que el director, directora de proyectos sepa adaptar su estilo de liderazgo con respecto al proyecto y las personas que forman parte del proyecto es fundamental también. Y la gestión de conflictos, como no puede ser de otra forma, es una habilidad del director, directora de proyectos, ¿no? Los conflictos son inherentes, igual que los riesgos, a lo largo de todo el ciclo de vida. Bien, nosotros tenemos a través del ciclo de vida del proyecto, el grado de conflicto con respecto a los miembros de equipo, ¿no? Al final, las etapas del desarrollo grupal desde el punto de vista de Tuckman dicen que el grado de conflicto, bueno, pues que un equipo se desarrolla a través de la formación, tormenta, norma, rendimiento, cese. Bien, hay que provocar que los conflictos se produzcan lo antes posible, porque fijaos, si los conflictos se están produciendo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, al final cierro. Luego, cuanto antes aparezcan, mejor. Cuanto antes aparezcan, mejor, precisamente cuando aparecen, cuando hay confusión en los roles y responsabilidades de las personas, cuando realmente no hay una misión, visión del proyecto, no hay unos objetivos claros, la gente no sabe muy bien por dónde va, el director de proyectos no pone en marcha, digamos, un acta de constitución, por ejemplo, de equipo, precisamente para evaluar cuáles son las normas, a qué consensos vamos a llegar, cómo vamos a decidir, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros. Bien, todo eso implica confusión, por tanto, conflictos entre unos y los otros, lo cual, cuanto antes, digamos, abramos todo lo que le puede dar confusión a un equipo de proyecto, mejor, porque antes se acatarán las normas consensuadas entre todo el equipo de proyectos, antes entrarán en rendimiento de proyecto y se llegará, bueno, pues cuando al cese, cuando ya el equipo acaba en el cierre del proyecto, ¿no? Una de las cuestiones para la gestión de conflictos es permitir el director de proyecto que opine, como no puede ser de otra forma, o sea, el estar abierto a esas críticas o mejoras constructivas es
muy bueno. Escuchar con atención, es decir, escuchar activamente y encontrar puntos de acuerdo en el área de un incidente, en gestión de conflictos, a lo mejor con otras personas, ¿no? Conclusiones con respecto a la gestión de equipos. Establecer una cultura de comunicación, como ya he dicho antes, y compromiso fluido en ese espacio de trabajo que se promueva pues, esa interacción positiva. Monitorear el desempeño de los miembros del equipo de forma continua, saber cómo están, sobre todo si estamos trabajando en un plano global. La retroalimentación es fundamental. Si estás haciendo las cosas no del todo bien, bueno, pues retroalimentar el cómo se puede hacer mejor. Y capacitar, es decir, igual que antes he puesto el ejemplo de poner en marcha para el proyecto una herramienta colaborativa. Si la gente que forma parte del equipo no sabe usar esa herramienta, capacita. ¿Para qué? Porque van a mostrar el rendimientos, porque ahí es donde se va a mostrar el rendimiento, compromiso y entre los miembros del equipo, cuando tú estás pendiente de ellos y cuando sabes perfectamente cuáles son, que es muy importante también, esas debilidades y fortalezas que tiene como equipo. Una habilidad del director de proyectos, directora de proyectos es precisamente saber qué debilidades y qué fortalezas tiene el equipo de proyectos con respecto al proyecto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar precisamente para las debilidades, convertirlas en fortalezas y las fortalezas, pues, digamos, incrementar. Y terminamos ya, digamos, con las conclusiones sobre este webinar con el que he estado pasando, que os he estado contando sobre las habilidades desde un punto de vista general del director de proyectos y partiendo precisamente desde que un director de proyectos debe garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto, entender el contexto y factores de influencia, comunicar, saber escuchar, saber adaptar el estilo de liderazgo, solucionar los problemas, adaptar, estar en constante adaptación y ser proactivo para las acciones proactivas y preventivas, tener esas habilidades técnicas como no puede ser de otra forma y tener empatía y cercanía con los miembros del equipo, pues al final son los que todos juntos llevan al resultado y el éxito de un proyecto. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No veo preguntas. Pues no veo preguntas. No veo ninguna pregunta. ¿Está todo claro? Parece que sí. No, no veo ninguna pregunta. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pensaba ver alguna pregunta aquí, pero no veo ninguna pregunta. No sé si me podéis ayudar desde coordinación de ALDE, quizá a lo mejor no lo estoy viendo bien. Hola, Charo, ¿qué tal? Mira, Hola, en el hola. panel Es que lo tengo de abierto y preguntas, no... Sí, en el ¿no? panel de preguntas. Pues no veo ninguna pregunta. Eso es que no me han hecho ninguna pregunta. Sí, bueno, digamos, te voy a leer algunas. ¿Qué Vale, ¿tú hacer las con ves? los que no? Dice que pregunta Luis Miguel García. Sí. ¿Qué hacer con los que no quieren escuchar?
Bueno, buena pregunta. ¿Qué hacer con los que no quieren escuchar? Bueno, al final, una máxima, pero no solamente para proyectos, sino para todo, es cuando tú muestras a alguien el beneficio que tiene, cuando tú le muestras a alguien qué beneficio tiene eso para esa persona, el qué hay para mí en todo esto, seguro que te escucha. Ya verás, busca ese beneficio. Es decir, el interés. Clara y Te- concisa. ¿Qué hay para mí? Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse con los detractores del proyecto? Igualmente, igualmente. En los detractores del proyecto siempre hay algo en el proyecto que les produce un beneficio. Hay que buscar ese algo para darles y darles a entender y saber cuál es ese beneficio que les reporta. Cuando hay stakeholder, los stakeholders influencian para bien y para mal en un proyecto, ¿de acuerdo? Los hay positivos hacia el proyecto y los hay detractores, como no puede ser de otra forma. Pero de alguna forma están involucrados en el proyecto, lo cual tienen sí o sí un beneficio en el proyecto. Hay un beneficio para ellos en el proyecto. Hay que buscarlo y dárselo a conocer y saber. Gracias por la pregunta. Nos pregunta Rommel, ¿cómo manejar los conflictos dentro de un grupo de trabajo y qué recomendaciones das? Bueno, manejamos cuando los conflictos, como he dicho, son inherentes a un proyecto y es el día a día. Al final, igualmente, cuando se producen conflictos es que hay algo que no entienden, algo que no les parece bien o algo con lo que no están de acuerdo. Em, Saber qué es lo que les molesta, saber por qué están en conflicto, a lo mejor es con otro compañero, a lo mejor es por la forma de trabajar, a lo mejor es porque no entienden lo que tienen que hacer, es muy importante. Una de las también, digamos, soluciones para gestionar conflictos es precisamente este acta de constitución de equipo del que os he estado hablando. Cuando ponemos en valor y cuando ponemos, digamos, por escrito cuáles son las normas del proyecto, normas entendiendo cómo van a ser nuestras reuniones, quién es quién dentro del proyecto, esos roles y responsabilidades, seguramente que buena parte del conflicto igual a confusión sí que se va limando. Y preguntar cuál es el tema que le trae en conflicto directamente. Sobre todo preguntar. Mostrarse empático también. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, nos la hace Alan Borges. ¿Qué pasa con los Bueno, cambios de patrocinador en las instituciones del gobierno? ¿qué pasa con los cambios de patrocinadores en las instituciones del gobierno? Bueno, tomando como punto entendiendo como patrocinador, Alan, entendiendo como patrocinador que es digamos, el ente máximo de un director de proyecto. Un director de proyectos tiene una figura por encima de él, que es el patrocinador. Entendiendo que es el patrocinador como digamos, la persona que está por encima del director de proyectos, si cambia, pueden pasar dos cosas. Que esté de acuerdo con el proyecto y que siga adelante, o que no esté de acuerdo con el proyecto, lo cual pues seguramente está abogado pues a cerrar el proyecto, como no puede ser de otra forma. Si cambia un patrocinador y ese proyecto para ese patrocinador, para la organización, ya no es interesante porque ya no tiene esos beneficios que debe aportar, eh, pues seguramente estará abocado al fracaso, sin ninguna duda. Porque al final el patrocinador, el sponsor del proyecto es la máxima figura de un proyecto. Entendiendo como la persona que está justo encima del director de proyectos y que trabaja y que es el paraguas del director de proyectos. Cuando un director de proyecto tiene un problema, este director de proyectos se va al sponsor para que le arregle el problema. El sponsor incluso es el que decide
En todo caso, cuando hay cambios en un proyecto de alcance, tiempo, costes, es decir, que tiene que ver con la triple restricción de un proyecto, el sponsor del proyecto está en esa toma de decisión también. Listo, Charo. La pregunta. Ya te puedes despedir de tu público. Bueno, Interesante. Y pues que nos dejen los comentarios en la encuesta a continuación. de acuerdo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que tengáis buen día, buena tarde y buen descanso. Feliz día, no obstante. Muchas gracias por haberme escuchado y un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego.